Hola, buenas noches y bienvenidos a Mincaricui, un programa de formación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pugliasunchis con el auspicio de LED y que busca que construyamos juntos una educación y un país más justo para todos. Hoy empezamos un ciclo diferente en esta quinta temporada al que hemos llamado Educando Diferente. De ahora en adelante, nuestro programa estará organizado por ciclos entre 2 y 3 programas cada uno. Como ustedes saben, en Mincaricui buscamos siempre compartir miradas y experiencias desde orillas diferentes a las convencionales y que en esta oportunidad hemos invitado de manera muy cordial y con mucho cariño a Selene López Valdivia. Ella es directora de programas del Centro Yanapanacusum de Cusco, es especialista en educación y participación política y estamos realmente honrados que nos acompañe en este inicio de quinta temporada. Selene, bienvenida a Mincaricui. Muchísimas gracias por la invitación y de verdad el Centro Yanapanacusum y su equipo se siente muy feliz de seguir hermanando acciones de complementación y de trabajo colaborativo con Pugliasunchis. Sentimos que es una institución hermana y por eso estamos muy contentos. Gracias. Gracias también por eso y lo sentimos igual, sin duda. Selene, hasta hace muy poco empezábamos nuestros programas con una canción que le pedíamos a nuestros invitados para que nos cuenten de qué manera los vinculaba al tema del día. Y estamos variando un poco, porque siempre es bueno cambiar, y estamos entrando como de frente al corazón, buscando una respuesta más cercana aún, que rompe el hielo también, de nuestro invitado con nuestros espectadores. Y queríamos justamente preguntarte, ¿qué te llevó a dedicar tu vida profesional al trabajo que hace Yanapanacusum, que es un trabajo con niñas, niños, trabajadores del hogar, y bueno, y todo lo vinculado a este tipo de servicio? ¿Qué hubo en especial, alguna experiencia en particular, un punto de quiebre, algo en tu vida que te llevó por este camino? Yo creo que fueron muchas decisiones que fui tomando desde mi juventud. Inicialmente yo estudio Derecho y Ciencia Política en San Marcos y después Educación en la Cantuta. Y se dan los años de la violencia política en el país y había la necesidad de tener muchas personas que se vincularan a las problemáticas de la zona rural, campesina principalmente. Y inicio todo mi trabajo en la zona de Aymaraes, en la zona de Apurímac, luego Cusco, después me voy a vivir a la selva con la población Chipibo-Conibo unos años, después en el Cenepa con población Aguajún, que son mis grandes maestros, compañeros de vida, gente que enriqueció esa etapa tan hermosa de creer en los sueños y de ayudar en concreto, porque se trataba de ir a las zonas y hacer acciones con la gente. Eso creo que marca todas mis definiciones y mi especialización en derechos humanos, temas de mujeres, el quehacer del desarrollo de las personas, ¿no? Y uno mismo cómo va creciendo también en ese proceso. Gracias. Y perdona que vaya un poquito más allá. ¿Qué piensas que elegiste estudiar? Mira, yo creo que desde muy joven mi vinculación a la problemática social estuvo muy presente porque la veía, la sentía en carne propia, con la gente que vivía en mi barrio, en las zonas a las que fui, y decidí no solo especializarme en derechos humanos y trabajar toda esta problemática, sino que la educación se convierte, mi madre es profesora, entonces siempre ha sido como un ejemplo, y la educación tiene esa virtud, que tiene un componente profesional muy alto, muy fuerte de investigación, de recreación, de ir buscando por dónde desarrollar competencias, habilidades, aprendizajes, pero además tiene un calor y un cariño cuando los niños, los jóvenes aprenden, comparten contigo sus hipótesis, sus reflexiones y las tareas por venir, ¿no? Y eso a mí me ilusiona mucho, porque demuestran que todo es posible,
que todo es posible, con todos los problemas que tenemos que enfrentar, pero hay corazones latiendo, fuerzas, sueños, utopías, esperanzas, y eso te nutre como maestro, como docente, como parte de todo este quehacer pedagógico que hoy más que nunca es fundamental. Así es. Gracias, Elene. Por favor, para adentrarnos en el centro Yanapanacusum, cuéntanos qué es. ¿Es tu nombre en quechua? Bueno, cuéntanos tú, por favor, qué significa, si sabes por qué lo eligieron. Cuéntanos un poco más del Muchas centro. gracias. Mira, el centro Yanapanacusum tiene esta palabra en quechua, Yanapanacusum, que significa ayudémonos, porque consideramos que todo el quehacer social que hace nuestra institución, ya por más de 28 años de trabajo ininterrumpido, es algo que no se puede hacer solos, sino más bien en colectivo, y donde todos y todas podemos contribuir para lograr estas apuestas, estos sueños, estos objetivos que se tienen. Entonces, Yanapanacusum tiene un largo camino de haber trabajado en la zona de Cusco principalmente, y hoy, hace más de 10 años, ya estamos trabajando en Puno, y actualmente además estamos en 5 regiones del país, interviniendo con proyectos educativos de complementación, casas de cultura, un trabajo muy fuerte con la niñez y la adolescencia principalmente, aunque también trabajamos con jóvenes, y nuestro primer sueño fue un trabajo muy grande que hicimos con el Centro de Atención Integral para Trabajadoras del Hogar en el Cusco, que marcó como que las bases éticas, principistas y de sueños colectivos que tiene nuestra institución. Entonces, Selene, Yanapanacusum es una escuela formal, como a la cual pueden acudir niños y niñas que trabajan o no necesariamente, ya no funciona como escuela, han cambiado esa línea como la conocíamos inicialmente. ¿Cuántos alumnos tienen, por ejemplo? Es importante tener esa idea, ¿no? Para hacernos una idea completa de cómo es, ¿no? ¿Cuántos alumnos tiene? ¿Dónde están ubicados? ¿Cuántos profesores tienen también? Mira, Yanapanacusum nace con un centro de atención integral a trabajadoras del hogar en un largo proceso por la reivindicación de los derechos de esta población. En ese camino también abrimos los brazos hacia los niños trabajadores y las niñas trabajadoras, brindándoles una escuela especializada que funcionó por muchos años en la ciudad del Cusco. En nuestro camino entendíamos que teníamos que hacer un trabajo mucho más fuerte en las comunidades de origen de donde salían estos niños hacia la ciudad, muchas veces con engaños, con experiencias de explotación y sobre todo con una falta de acceso a una educación de calidad. Por tanto, nuestra institución comenzó a hacer un trabajo muy fuerte en comunidades campesinas para ayudar a estos procesos de complementación educativa. Nosotros actualmente estamos en la provincia de Espinar, la provincia de Quispicanchi, la provincia de Paucartambo, la provincia de la Convención. Estamos trabajando también en la provincia de Paruro. Son 5 provincias en la región de Cusco, por año, con las instituciones educativas, con las autoridades educativas, por supuesto, para que todos los programas que se desarrollan se alineen al currículo nacional, porque tenemos que tener un objetivo colectivo hacia la mejora de la educación, pero nosotros desarrollamos diferentes programas que tienen que ver con complementar los procesos formativos. Arte, cultura, recreación, diferentes aspectos que a lo largo de nuestras investigaciones, del trabajo fuertes de trabajo en las escuelas, no le dan todo el espacio y el tiempo necesario para fortalecer estas habilidades que nosotros consideramos son fundamentales. Y ahora me queda más claro. Bueno, para el mundo andino, para las personas que vivimos en esta parte del país, nos queda bastante claro, o al menos nos acercamos a la idea de quiénes son estos niños, estas niñas, estos adolescentes de las provincias que has mencionado y con las características que has mencionado, pero no todos somos andinos. Este programa llega
a muchas partes del mundo, además. Cuéntanos cómo son estos niños, niñas de Yanapanacuzum. ¿Cuáles son sus características? ¿Qué dirías tú que los caracteriza más allá de su procedencia? Para mí hay un elemento fundamental, mira, los niños de las zonas rurales y de las comunidades campesinas en general proyectan una ternura impresionante, pero su vinculación con la naturaleza hace que esa ternura tenga un componente multidimensional en su formación, en su forma de ser, que además nos exige que en respeto a esa diversidad cultural que encontramos, porque no todas las comunidades andinas son iguales y tienen sus diferencias. En Cusco trabajamos con población originaria diferente, porque los quechuas son una cultura muy fuerte, muy importante, por supuesto, y que tienen un pasado histórico que les da mucha fuerza. Pero también trabajamos con población originaria como los canas en Espinar, que son otra cultura pre-inca, que le da mucha pertinencia a las luchas sociales y a la reivindicación de sueños de superación, que creo que inunda también a la región. Esta diversidad que nosotros trabajamos, por ejemplo, en la entrada de la ceja de selva o de selva en la convención, también nutre nuestra mirada. Y en este momento estamos buscando que todos los niños, las niñas y adolescentes abran sus ojos y abracen a las otras culturas hermanas. Y cuando buscamos el hermanamiento con otras regiones, eso potencia una mirada intercultural que puede ser la fuerza vital que permita que podamos construir ese futuro que todos queremos, pero en total contacto ahora, no mañana ni pasado, sino que ahora estas nuevas generaciones se conozcan, se encuentren, busquen estos puntos de contacto, de aprender juntos, de saberse parte de una misma región, de un mismo país, del trabajo que hacemos con los niños y de lo que ellos nos dan, ¿no? En lecciones, en aprendizajes que enriquecen la vida y los sueños. Para mí la subjetividad, la emoción de esos corazones son los que, no sé, nos hacen vitales y hacen que seamos muy estrictos con nosotros también a nivel profesional, porque hay que buscar mucho, hay que aprender mucho, y ese es el reto de este momento para nosotros. Uh-huh. ¿Sientes que lo van logrando? Bueno, a veces no estoy hablándote de cifras, no es bueno, si quieres compartir cifras también, por supuesto, bienvenida, pero no es la idea, pero es más bien más allá, más bien tu percepción, tus sensaciones también. ¿Dónde encuentras que van logrando cosas? ¿En qué circunstancias? O si quieres compartir alguna anécdota donde se refleje este aporte de Yanapanacuzum a la vida de estos niños y niñas. Mira, yo creo que hay un antes y un después en relación a la pandemia. Antes de la pandemia teníamos diagnósticos determinados, propuestas de desarrollo, propuestas educativas, en fin, toda una serie de trabajos que se venían implementando y desarrollando. La pandemia hace un quiebre en toda esta situación y nos obliga, por lo menos como institución, a, primero que nada, identificar dónde estaba cada niño, con quién estaba, cuál era la situación, entrevistas, porque teníamos hipótesis que tenían que ser corroboradas en la práctica, y luego de diseñar una serie de materiales concretos para los chicos en este periodo, el tema artístico, el tema del juego, el tema de sentirse en compañía, en familia, y enfrentar la dura realidad de muchos padres y niños se sentían frustrados con el programa Yo Aprendo en Casa. No podían encontrarle el aprendizaje rápido, entenderlo rápidamente, había mucha frustración. Por eso es que Yanapanacuzum desarrolló una serie de programas para llegar directamente con las familias, ¿no? De manera presencial, casa por casa, obviamente con todas las medidas de seguridad. Incluso tuvimos que hacer parques infantiles en comunidades campesinas, ¿no? Porque era una necesidad desde el sentimiento de los niños. Ahora que tuvimos que volver a las clases presenciales,
hemos tenido que rehacer de nuevo nuestros diagnósticos en diálogo permanente con los niños, los profesores, los padres de familia. Y hoy estamos convencidos que la situación educativa es un gran problema. Hay situaciones de estrés, de depresión, incluso de alcoholismo en algunos adolescentes que están haciendo eso, o los juegos a través del celular que asusta y preocupa mucho a los padres de familia. Hay un problema grave a nivel educativo, la falta de desarrollo de competencias que se debieron lograr en los años de pandemia, que no se han trabajado profundamente, nos lleva a que repensemos todo el plan educativo regional, por ejemplo, y busquemos alianzas con otras instituciones hermanas que están trabajando el tema educativo para que aprovechemos este momento. Este momento es recambio de autoridades y puede ser el momento en el que podamos tener una gran alianza, una fuerza que políticamente posicione la educación como un tema central para pensar el presente y el futuro. Pero no podemos tocar esas puertas solitos. Tiene que ser así, en fuerza, en unidad, en un trabajo colectivo interinstitucional, con el Estado que está preocupado por eso, el Ministerio está preocupado, pero la sociedad civil también, y necesitamos que la comunidad campesina también. Hoy por hoy, no en todas las comunidades el tema educativo es prioridad. Y necesitamos que vuelva a ser prioridad para que encontremos estrategias, compromisos, acciones concretas que podamos trabajar en estos años para que les brindemos las verdaderas oportunidades de una educación de calidad a todo nivel, en todas las instancias educativas de la región y del país. Y por eso es que hoy más que nunca ser docente implica un alto nivel de profesionalismo, de capacitación y de deconstrucción, porque el mundo cambió, la realidad cambió, las necesidades son otras, y ahí tenemos que entrar con toda nuestra experiencia. Quizás no tengamos la receta completa, pero sí tenemos hipótesis, sí tenemos propuestas, porque todas las instituciones que están vinculadas al tema educativo están preocupadas y necesitamos hacer acciones concretas. Eso que dices es tan cierto, ¿no? O sea, realmente el sueño de esperar que la educación sea una prioridad para el Estado es un sueño de largos años, ¿verdad? Y podría seguir interminablemente, pero si la demanda viene desde nosotros, desde los padres, qué diferente sería todo, ¿no? O sea, ¿cuándo podremos ver demandas realmente de pueblos enteros por una educación mejor, ¿no? ¿Cuándo nos tocará, Selene? Yo creo que ahí están los retos, ¿no? Porque algunas veces sí los hemos visto movilizados por infraestructura educativa, también por docentes, pero creo que compartir la experiencia de que la educación tiene que ver más bien con una propuesta que, aunque las comunidades campesinas no la puedan decir de manera técnica, pero la pueden decir desde su corazón y desde sus expectativas por vivir una mejor vida. Este buen vivir que todos queremos, añoramos, esperamos, solo será posible si lo construimos en concreto, paso a paso, pero de manera colectiva, porque si seguimos separados, cada espacio por su lado, esto se debilita demasiado. Si logramos una alianza interinstitucional con la población, con el sector educativo, con compromisos concretos, ¿no? Pequeños, poco a poco, pero ya metiéndole fuerza, yo creo que es el momento. La crisis educativa que enfrentamos es tan grande que nos está llevando a decir, bueno, solos no podemos y no podemos estar haciendo cosas ahí a salir adelante o esto no tiene salida. Y creo que es el momento. Aprovechemos los cambios de autoridades políticas, aprovechemos que todos nos sentimos que algo hay que hacer en la educación. Y yo siempre les pido a los docentes que nos pongamos así, muy fuertes. Somos profesionales de la educación, de la pedagogía, y como profesionales tenemos que investigar, tenemos que discutir, tenemos que tener espacios de interaprendizaje, momentos de deconstruir nuestras hipótesis también para cambiarlas en vinculación y conversación con la población y con los niños. Los niños tienen mucho que decir, los estudiantes padecen la educación ahora, la padecen. Por tanto,
los pensamientos y nos pueden ir guiando. Deberíamos de quitarnos esta lógica de que el adulto es el que toma las decisiones y sabe todo lo que tiene que hacerse. No, también tenemos que hacerlo en colectivo y con otras instituciones. Esto de andar solos por el quehacer educativo no es bueno. El ministerio, las escuelas tienen que abrirse a enriquecer la discusión de ahora. ¿Cuál es este nuevo mundo post pandemia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué se necesita? ¿Cómo podemos superar las grandes brechas educativas que hoy se acrecentaron tanto y que nos preocupa definitivamente? Selene, hace un momento nos has contado de cómo ustedes rompen un poco este formato convencional, tradicional de la educación, cómo sí, rompen un poco el sistema educativo que nos propone el Estado. ¿Podrías ir un poco al detalle de qué actividades son estas? Tú mencionaste, por ejemplo, el arte, pero hay otras más. ¿Podrías ir un poquito al detalle de cómo lo hacen? ¿Cómo es que Yanaparakusum se convierte en algo alternativo? Gracias. Bueno, mira, Yanapanakusum en este momento está desarrollando una serie de programas que nosotros pensamos son un complemento al proceso educativo formal. Actualmente tenemos desarrollando un proceso intenso de arte, cultura y recreación como un programa estructurado, con competencias, habilidades, alineado al currículo nacional, pero que explora y profundiza el desarrollo de habilidades con los niños. Y lo disfrutan porque están expresando otras dimensiones de su formación, de su desarrollo, pero además estamos empeñados en que estos programas desarrollen competencias en comunicación y matemática, para que desde la diversión y el aprendizaje de otras materias fortalezca estos aprendizajes que los padres consideran muy importantes y todos consideramos muy importantes, pero de una manera lúdica, ¿no? El juego es fundamental, máxime porque toda nuestra información, estadísticas que estamos manejando con la población que trabajamos, demuestra un nivel de ansiedad, incluso de depresión en algunos estudiantes, ¿no? Hay mucha necesidad de volver a lo lúdico para sentirte pleno y desarrollar. Pero Yanapanakusum también desarrolla diferentes programas de derechos, tiene un programa fuerte de periodismo escolar para que los niños puedan tener prácticas de dirigir programas radiales. Tenemos programas radiales en todos los territorios de intervención, en los distritos, y donde los niños capacitados y que han escogido ser periodistas escolares desarrollan esta experiencia, que los potencia para ser líderes, para hablar, para decir lo que piensan, para proponer cosas, convocar autoridades, padres de familia, entrevistarlos, cuestionarlos, decirles qué hacemos para que la situación de la niñez mejore. En este mismo proceso también tenemos un programa muy fuerte de defensores ambientales. Los niños han decidido llamarse defensores ambientales, preocupados por el medio ambiente y el buen vivir, pero que además buscan que los espacios territoriales los reconozcan como actores que están preocupados por el tema del medio ambiente. Por lo general, muchos proyectos o capacitaciones tienen que ver con capacitar a los niños para que ellos tengan información, que está muy bien, pero necesitamos que den otro paso más, que se involucren en el quehacer de la discusión del medio ambiente en sus territorios, porque desde ellos también tienen que salir propuestas y acciones. De nuevo, son temas que tenemos que trabajar de manera colectiva e integral. Varios defensores ambientales o grupos de defensores ambientales ahora forman parte de las comisiones ambientales municipales, reconocidos, ¿no?, mediante resoluciones, lo que le da un estatus de poder sentarse a la mesa también. Y no solo los mayores, los adolescentes tienen mucho que decir al respecto de estos temas. Cuando Yanapanakusum desarrolla sus programas de radio, por ejemplo, también a lo largo de este periodo sentíamos fundamental no solo transmitir información para que la población tuviera información seria, real y sin alarmas en cuanto a lo que era el contexto del COVID, pero la parte educativa
pudimos hacer una mezcla de muchas estrategias, docentes que pudieran ir a la radio, se crearon cápsulas educativas, radiales, para poder desarrollar algunos temas que los docentes consideraban que eran importantes, trabajarlos más a profundidad, se desarrollaron sociodramas, spots radiales, una serie de materiales educomunicativos para fortalecer el proceso de educación. Y hemos podido crear algunos programas también sobre derechos, campañas a través de medios, donde los propios niños son los actores de ir construyendo los materiales que se utilizan, no solo para reivindicar cuáles son los derechos y deberes, ahora mucho le estamos dando fuerza a las señales de alerta, porque, por ejemplo, hay muchas ofertas laborales que son falsas y que los llevan a poner en peligro, en situación de riesgo, a muchos adolescentes que comienzan a sentir que hay una situación económica muy difícil que enfrentar, quieren contribuir para que sus familias mejoren y a veces se dejan seducir por falsas promesas y están en peligro, están en riesgo, o diferentes temáticas que ellos van encontrando en el camino. Pero todo esto tiene que ver con una metodología lúdica, desde reivindicar también nuestro cuerpo, nuestro movimiento, el acercamiento con otros. Algunos niños han manifestado que este tiempo de la pandemia ha hecho de que sus formas de relacionarse sean muy toscas, muy duras, por ejemplo. Volver a tener la suavidad de encontrarnos, de abrazarnos, de hacer cosas juntos, jugar es la forma más dinámica de poder trabajar todos estos temas. Los programas de habilidades sociales que desarrolla Yana Panacusun con los niños de primaria y secundaria tienen un alto contenido lúdico que nos permite trabajar. Además, también desarrollamos una serie de capacitaciones técnicas, no esperando que los niños se vuelvan técnicos en estas especialidades, sino que simplemente se tengan como habilidades mayores para que cuando ellos ya sean más grandes y decidan emprender sus caminos formativos o de trabajo, tengan más habilidades. Más o menos es lo que hacemos. Hermoso, es hermoso, ¿no? Y a veces esta línea lúdica que compartimos también, ¿no? En Pugliasunchis, eh, nos hace ver como centros de educación, de formación que no son tan serios, ¿no? Es decir, para muchos adultos el ludismo, ¿no? Lo lúdico, el juego, se aleja de los contenidos, del aprendizaje, ¿no? Están jugando mucho, no hay que ser tan feliz en la escuela, ¿no? Hay que sufrir un poco, bueno, estoy exagerando un poco, pensando en la expresión que alguna vez le escuché a una persona, de hecho, ¿qué desafíos? ¿Este es un desafío para Yanapanacusum o no, o está muy bien aceptado por la población? En todo caso, ¿qué desafíos encara Yanapanacusum en este trabajo, en este tiempo en educación? Bueno, hay muchos desafíos producto del momento actual que estamos viviendo como país y como humanidad, ¿no? En este momento tenemos que reivindicar el derecho al juego, a la diversión y al aprendizaje lúdico de los niños, niñas y adolescentes. A veces se piensa, bueno, quizás hasta los niños pueden jugar, pero los adolescentes como que no. Y fortalecer las habilidades sociales desde esos ámbitos es muy importante y los niños, las niñas y los adolescentes lo valoran. Eso sí, se divierten, lo valoran, saben que están aprendiendo. El reto es que los padres respeten estos procesos y que también los valoren. Y por eso estamos desarrollando muchos programas de sensibilización y capacitación con los padres y los adultos. Pero además tenemos que llevar este mensaje y esta práctica para que la comunidad campesina, su organización, muchas veces muy seria cuando toma decisiones, también entienda que siendo la educación un tema importante, también entienda que existen diferentes metodologías para lograr eso, que no es solo una, ni es tan dura ni tan rígida. Pero otro reto es que los docentes, que a veces son de ciudad y son asignados a la zona rural, también entiendan que existe una gran diferencia, porque no podemos replicar el currículum de la ciudad a un currículo rural. Tiene que haber un respeto a la cultura, a la historia, a la forma de ser de la población, y como profesionales de la educación tenemos que aterrizar
enriquecer las sesiones y brindar ese máximo posible para que los estudiantes se nutran y aprendan más cosas. Pero el docente también tiene que ser enriquecido y tiene que aprender muchas cosas para que este proceso sea de diálogo y de enriquecimiento mutuo. Las autoridades educativas también tienen que valorar estos procesos y por tanto el plan educativo regional tiene que ser revisado y tiene que ser enriquecido de acuerdo al contexto de cada lugar. Tenemos que darnos ese trabajo que va a ser arduo. Profesionalmente sí significa mucho trabajo, pero son nuestras responsabilidades de haber asumido una carrera tan hermosa como la pedagogía, que nos exige tanto y que exige tener una lectura del momento político, económico, medioambiental en la región. Cusco está enfrentando una serie de problemáticas medioambientales y de sueños de futuro finalmente, ¿no? Y tenemos que tener una currícula que esté mirando esos procesos. No solo el pasado o teorías, sino todo el tema educativo desde la realidad y desde las decisiones que como sociedad tendremos que tomar para seguir avanzando. Muchos retos, pero definitivamente el corazón es el que te da la fuerza para seguir, la coherencia, tus principios éticos, profesionales, claro, y son esas caritas y esos abrazos que siempre te nutren para seguir adelante. Sí, vale la pena, ¿verdad? O sea, tú dices, son muchos retos, no es sencillo, pero vale la pena, realmente la vale. Y has hablado de los docentes, has tocado ahí un tema que nos interesa como programa, sin duda. ¿Qué expectativa, qué esperas tú, qué espera Yana Paracuso, si es que hay una idea institucional? Pero nos interesa tu opinión eh, como directora de programas, además, ¿no? ¿Qué esperas, qué expectativas tienes de los nuevos profesionales que llegan a la educación? De los maestros actuales que han sido formados de una manera y de los jóvenes que van egresando en la escuela, en la ESP Puyasunchis, empiezan a salir nuestras promociones, empiezan a ubicarse en el mercado laboral. ¿Qué esperas de ellos? Mira, creo que a nivel de los educadores en general, nosotros esperamos profesionalismo y entrega, porque a diferencia de cualquier otra profesión, la educación es una profesión que te vincula mucho con tu corazón y con tus aspiraciones de un mundo mejor. Eso es lo que empuja a un docente principalmente. Y por tanto te exige que profesionalmente estés al nivel que tienes que tener para poder enfrentar todos estos retos. Nosotros como institución siempre hemos estado desarrollando diversos programas de formación docente, complementación docente, impulso docente. El año pasado, en alianza con la Universidad de San Marcos, hicimos un diplomado sobre temas específicos que necesitaban los docentes en este contexto. Este año estamos desarrollando un concurso docente interregional, animándolos a desarrollar proyectos socioeducativos, pero principalmente la nueva generación de estudiantes que se están formando, creo que tienen que tener muy en claro que esta pasión y este esfuerzo emocional que significa ser docente te exige un profesionalismo de búsqueda de información, de investigación, de recoger información de nuestra región, de contextos específicos, de formar grupos de estudio después de ser egresado de la universidad, del instituto, porque nos tenemos que exigir a un nivel intelectual poderoso. Nuevas teorías de educación cruzadas por los nuevos momentos también. La tecnología, cuánto de aporte sí, cuánto de aporte no, qué herramientas, qué no herramientas, qué están sintiendo los nuevos padres. ¿Los padres siguen apostando a la educación como un mecanismo de ascenso social? No, sí. Los padres están dispuestos a sacrificar el poco dinero que tengan para que sus hijos estudien. Lo hizo la generación anterior con mucho esfuerzo. Hoy la nueva generación, ¿qué nos está diciendo? Nosotros hemos hecho algunas investigaciones y hay muchos padres jóvenes que no están dispuestos a invertir mucho en el tema educativo de sus hijos. El sacrificio económico de una familia para que un hijo estudie no necesariamente ya es el sueño de todas las familias. Diferentes problemáticas de las cuales hay que seguir estudiando, investigando, crear revistas educativas de debate, círculos de interaprendizaje,
cómo nos complementamos y además sí, la tecnología nos ayuda y nos vamos a vincular a otros docentes que están enfrentando esa misma problemática en otros lugares del planeta también. La América Latina está cruzada por una serie de necesidades educativas compartidas y necesitamos estrechar estos lazos de discusión pedagógica, de propuestas de investigación al respecto que nos diga, estamos haciendo esto, estos son los avances, estos son los retrocesos, cómo lo nutrimos, qué más le ponemos. Creo que una mente abierta a no decir, no, esta es mi investigación, es mía y solo mía, no, sino colectiva, abrirla, enriquecerla, crecer en discusión con la sociedad y con las necesidades actuales. Como te decía, la región Cusco, por ejemplo, aparte de los problemas generales que tenemos que enfrentar, también tenemos que tener posición y propuestas frente a todo lo que es el manejo de nuestros bienes naturales, de la situación medioambiental que estamos enfrentando, de los sueños de desarrollo educativo para la niñez y la juventud, qué expectativas tiene un joven que termina quinto de secundaria, trabajo, estudio, qué tipos de estudio, qué nuevas especializaciones necesita la región, qué centros de investigación vamos a fortalecer, qué líneas de la investigación del desarrollo social, económico, productivo de nuestra región, vamos a apostar mirando a 20, 30 años a futuro. Porque si no tenemos esas miradas largas y de apuestas colectivas, lo que podamos hacer son pinceladas, pequeños esfuerzos, pero que no van a sumar a transformaciones. Y necesitamos transformar la realidad porque esta realidad es muy preocupante. Por ahí. Selene, si tuvieras, jugando un poco, si tuvieras la posibilidad de cambiarlo todo, te dicen, Selene, tienes el poder así de cambiar ahorita 3 cosas, elige usted. ¿Cómo sería? ¿Cómo sueñas esa realidad? Mira, yo creo, tengo el sueño de... Oh, es una pregunta compleja, pero son muchos sueños que se integran. Nuestra cultura es tan rica y tan poderosa en la solidaridad que yo creo que si fortalecemos más la solidaridad, podemos crecer y avanzar colectivamente con nuestras diferencias, por supuesto que diferencias, visiones diferentes, pero que enriquecen la vida. Y la solidaridad, el trabajo compartido, colaborativo, el tener sueños comunes, humanos, que nos hagan a ir más allá de las fronteras, más allá de límites, a veces absurdos que hacen que los pueblos se peleen por una línea más, o kilómetro menos, que son importantes seguro, pero la vida es mejor, más rica, más grande, más hermosa si pensamos un futuro compartido y lo construimos desde ahora colectivamente. Eso creo que es la visión de hacia adelante, ¿no? Donde el buen vivir pueden coexistir mundos diferentes. No es un solo mundo, ni una sola visión, ni una sola forma, son muchas. Para mí, la historia de nuestra cultura, de nuestro legado, del que recibimos y el que vamos a dar a las siguientes generaciones, es poderoso. Y ahí es donde tenemos que trabajar y reivindicar nuestro idioma, nuestra forma de ser, múltiples formas de ser y la historia de nuestras luchas, ¿no? De los hombres y mujeres que hicieron tan grande nuestro país y que dieron su vida para que la vida fuera mejor. Por ahí. Y una tercera cosa es el juego, la diversión, la alegría de vivir, que no tiene que ver solo con ser niños y jugar algunas cosas, sino la vida misma tiene que estar enriquecida por estas formas de encontrarnos con otros, de discutir, de aprender jugando, intercambiando, con esa forma amorosa que tenemos todos de querer vivir, pero que a veces por el deber ser, las formas, terminamos siendo rígidos, distantes, o simplemente no sabemos valorar estos esfuerzos de acercamiento y de vivir así de manera más lúdica, ¿no? Que es lo más lindo, la alegría, la música, el baile, el cariño que te hacen al servirte un plato de comida amorosísimo, porque los peruanos demostramos amor con la comida, por ejemplo, N cosas. Esas son así como las 3 cosas que yo diría que son muy lindas para enriquecer la vida.
Selene, que tus sueños se hagan realidad. No quisiera dejar de hablar de Victoria Savio. Victoria Savio es la fundadora de CAIT, que es el Centro de Atención Integral a la Trabajadora del Hogar, y como dijiste, fundó las bases para lo que es ahora Yanapanacusum, ¿no? El gran motor, de hecho. ¿Podrías contarnos de lo que ella hizo, de lo que ella dio bajo tu mirada para este momento de la institución? Claro, Victoria no solo es la fundadora de Yanapanacusum y del CAID y de los programas, sino es así como el corazón. Era con quien siempre podíamos conversar de todo y apuntar hacia estas líneas de trabajo pensando en este horizonte ético, estos sueños que queríamos lograr. Victoria no está en Cusco por problemas de salud, la altura ya le afecta y por eso no puede estar físicamente aquí con nosotros acá al lado, como siempre, pero nos acompaña permanentemente. Ella es un referente emocional, por supuesto, porque la queremos y ha marcado nuestras vidas, sino es un referente ético, teórico también, es docente, fue docente en Italia antes de venir a Perú, tiene una mirada del quehacer, de respeto intercultural muy fuerte que nos marcó cuando más jóvenes entramos a trabajar a Yanapanacusum. Creo que ha marcado a muchas generaciones, no solo de los trabajadores profesionales, sino de las niñas, de las adolescentes que atendimos a lo largo de estos años. Su fuerza, su empuje ha sido vital. Entonces, no solo se trataba de teoría o que te digan hay que hacerlo así o hay que hacerlo así, sino de que ella misma lo hacía, ¿no? Al lado de Josefina Condori, presidenta ahora de Yanapanacusum, de Ronald Zárate, director ejecutivo, de Angélica, compañeros de trabajo que no solo trabajan, sino de verdad le ponen este corazón, este empuje y esta siempre búsqueda por mejorar, por cambiarlo, por tener intuiciones y avanzar en hipótesis para construir pilotos, experiencias y luego replicar, modificar. Eso es lo más trascendente de lo que yo respeto en mis compañeros de trabajo. No nos quedamos estancados, no decimos ya logramos una fórmula y esta es, sino permanentemente estamos conflictuándolo, modificándolo y trabajándolo con los chicos, las chicas, en la población con la que trabajamos, ¿no? Porque ahí es donde está la alimentación que nos dan para ver si algo está funcionando bien o hasta dónde logramos algo y después tenemos que cambiar. Victoria, pues es el corazón, amiga, compañera, así que es súper lindo tener a una referente como ella en la vida de uno y en la carrera, en la profesión también. No siempre se tiene, dicho sea de paso, pero nosotros tenemos esa suerte. Pues sí, yo quisiera agregar, y sin ánimo, no, con la seguridad de no equivocarme, creo que puedo hablar a nombre de la institución y de Pugliasunchis en general, que, bueno, Victoria es uno de esos seres humanos únicos en el mundo, ¿no? Y aprovecho este espacio para expresarle a nombre de todos nosotros nuestra gratitud, nuestro reconocimiento eterno. Gracias, Victoria. Sé que vas a ver este programa, así que te enviamos un gran abrazo realmente reconocido. Selene, te agradecemos enormemente haber aceptado esta invitación, habernos acompañado en este primer programa de nuestra quinta temporada ya como Mincarico, y ha sido realmente enriquecedor conversar contigo, conocer un poco más del Centro Yanapanacusum. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo y un cariño a todo el equipo de Yanapanacusum, a Pugliasunchis. Y bueno, y a todos los docentes que están viendo este programa, los brazos abiertos de nuestras instituciones para aprender y crecer juntos y que estamos dispuestos a acompañarlos en diversas propuestas que ustedes quieran hacer de investigación, de acción participativa. Es momento de unirnos y hacer cosas. Atrevámonos y compartamos lo que aprendemos y lo que avancemos. Un abrazo. Otro abrazo para ti, Selene. Muchas gracias. Y bien, amigos, amigas, hemos llegado al final de este programa.
que luego además, como ustedes tal vez saben ya, es convertido en un resumen radial de 10 minutos que transmitimos a través de 2 emisoras radiales de gran alcance en la región, que son Radio Inti Raymi y Radio Quillabamba, pensando especialmente en aquellos estudiantes, docentes, público en general interesado en el tema de educación que no tienen mayor acceso o facilidad de ingreso al Internet. También decirles que nuestros programas quedan siempre a disposición vuestra en nuestro canal de YouTube, que está a nombre de la EESP Puglia Sunchis, y también quedan colgados en nuestra página de Facebook. Así que los esperamos el próximo viernes a las 7 de la noche. Ahora, sí, es un gusto haber estado con ustedes hoy y estar con ustedes cada viernes. Hasta muy prontito.